Es el cuarto domingo de Pascua del ciclo B, dedicado a Marcos, pero como hemos dicho en otras ocasiones, en los tiempos fuertes, como es el Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua, la liturgia aprovecha para presentarnos elementos importantes del Evangelio de Juan, y es el caso de este domingo. Ya decíamos que el cuarto domingo, siempre, todos los años, el cuarto domingo de Pascua, está dedicado al buen pastor. Y ese es el capítulo 10 de Juan. El año A, el año B, el año C. Escuchamos una parte de ese discurso largo del Señor Jesús con esa temática del buen pastor. En este año en particular, la primera lectura, que también nos acompaña a lo largo de la Pascua, es del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a escuchar un breve discurso de Pedro ante las autoridades del Sanedrín, que ya hemos dicho era una especie de senado que regía la vida religiosa del pueblo de Israel y ejercía control sobre el templo, sobre la ciudad santa, sobre las comunidades judías de Judea y los judíos de la diáspora, aquellos que vivían por todo el mundo conocido. En el Sanedrín estaban representadas las principales sectas judías, los saduceos y los fariseos. Pedro y Juan habían sido arrestados por predicar en nombre de Jesús y por anunciar, como dice el texto, la resurrección. Es el primer relato de la persecución que irá enfrentando la naciente, comunidad cristiana. Ante la pregunta directa sobre con qué poder o en nombre de quién han sanado al paralítico que pedía limosna en la puerta hermosa del templo, Pedro les contesta que ha sido en nombre de Jesús de Nazaret. Les subraya que si bien ellos, estos miembros del Sanedrín, hicieron crucificar a Jesús, Dios lo ha resucitado de entre los muertos. La piedra que los constructores desecharon es ahora la piedra angular. Termina su discurso con una frase que resume el centro de la experiencia cristiana de salvación. No hay bajo el cielo otro nombre, que equivale a persona, por el cual podamos ser salvados, por el cual podamos ser salvadas. El salmo que vamos a recitar en este día es este salmo, que es parte, se repite una y otra vez en una buena parte de los domingos de Pascua, el 117, que es un canto de acción de gracias. En las estrofas que vamos a leer el día de hoy, vemos cómo invita al pueblo de Israel a reconocer la misericordia del Señor, que es eterna, es decir, jamás se acaba. Encontramos varias frases que utilizamos hasta hoy en nuestra liturgia. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Y desde luego la frase que hemos encontrado ya varias veces en las liturgias de la Pascua y que acabamos de escuchar en el discurso de Pedro. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Juan, que es el tema central de nuestra meditación a lo largo de la Pascua, de esta Pascua del ciclo B. Esta carta que es la carta del amor, podríamos decir, la carta que nos transmite con mayor claridad, contundencia y desde luego delicadeza este misterio del Dios que es amor. La lectura de hoy subraya que en Cristo y por Cristo, nosotros, somos hijas e hijos de Dios. También que así como el mundo no reconoció al Señor, tampoco reconoce a los que siguiéndolo se viven y actúan como hijas e hijos de Dios. Inicia con una exclamación de admiración. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre. No solo nos llamamos hijos e hijas de Dios, sino que lo somos. Nos hace pensar en la teofanía de Jesús en el momento de su bautismo. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi alegría. Toda la vida pública del Señor y su predicación, la buena nueva, es precisamente eso. Somos hijos, hijas de Dios.
Y nuestra vocación es ser su alegría. Dios es Abba, papá, que nos contempla con amor. En la medida en que Jesús se va manifestando en nuestras vidas, se revela la plenitud, el shalom, a la que estamos llamadas, llamados. Tomado de la carta, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos, es decir, lo conoceremos tal cual es. Y esto nos lleva al Evangelio que ya veíamos que está tomado de San Juan, en su capítulo 10, el capítulo del buen pastor. La lectura de este domingo forma parte de ese discurso en el cual Jesús, como en todos los discursos de los capítulos 1 al 12 de Juan, se revela, en este caso, como buen pastor. Describe que el buen pastor es aquel que está dispuesto a dar su vida por sus ovejas, es decir, las ama tanto que se gasta la vida cuidándolas. 5 veces repite esa frase, que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pone como contraste al asalariado, para quien las ovejas no significan nada más que un medio para ganar dinero. Por eso ante cualquier peligro las abandona, no le importan. El buen pastor ama a sus ovejas y ellas lo conocen. Están llamadas a conocerlo con un nivel de intimidad que equivale al que se tienen mutuamente Jesús y su Padre. Dice que tiene otras ovejas que no son de este redil. Está haciendo mención del mundo no judío. Todas las ovejas de ese redil o de otros que escuchen la voz del buen pastor formarán un solo rebaño con un solo pastor. El Padre ama al Hijo y desde ese amor el Hijo da su vida por sus ovejas. Da su vida para volverla a recuperar. Se la gasta porque sabe que en esa entrega hay vida en abundancia. El Señor entrega de su vida en absoluta libertad. Es un acto de amor de agape y ese amor tiene como condición indispensable el ejercicio de la libertad. Es un amor de gratuidad, sin ningún sentido de deber u obligación. Se entrega la vida por amor de la persona destinataria, del amado, y nada más. El Señor subraya que tiene poder para entregar su vida en un acto de amor que salva desde esta radical libertad y gratuidad y para volverla a tomar. El amor de agape siempre se traduce en vida recibida, paradójicamente, cuando nos entregamos por amor al prójimo. Como ovejas que seguimos al pastor, lo seguimos también en su vocación de ser vida entregada para que los demás vivan. Nos quedamos con esa frase de la lectura: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Nuestra sensibilidad contemporánea, figuras como la del pastor y las ovejas de alguna forma han perdido la fuerza que tenían en su momento, ¿verdad? Sobre todo en personas que en su cotidianidad experimentaban eso, lo vivían, era una cultura que tenía que ver con eso. Eh, Oímos digamos, esa expresión o ese símbolo y hasta nos revelamos un poquito, ¿no? Yo no quiero ser una oveja, hasta lo utilizamos despectivamente, parecen borregos, van detrás de alguien sin tener una mente crítica, una capacidad de ubicarse por sí mismos, crezcan, ¿no? Bueno, quienes hemos vivido en el campo sabemos este vínculo especial de cariño de los pastores por sus ovejas. Realmente las cuidan, etcétera. Eh, Hace algunos años, en los 70 precisamente, hubo una foto de National Geographic que se hizo famosa y se las quiero poner para que vean de qué estoy hablando. Eh, a ver si ahora se porta bien esta maquinita. Un momentito. No sé si la pueden ver. ¿Sí la ven? Este chico se llama Eduardo Cóndor, Eduardo Cóndor, peruano, pastor. Y el fotógrafo de National Geographic pasó al lado de él
justo cuando acababan de matar a una de sus ovejas, un coche que pasó demasiado rápido. Y en la mirada del chico se ve este dolor por haber perdido una de sus ovejas, ¿no? Esta manera como realmente hay un vínculo, el sentir, a lo mejor no hice todo lo que pude, ¿no? Perdí a una de mis ovejas. Yo creo que este sentimiento de compromiso profundo, de amor, de vínculo, es al que hace referencia, desde luego, este símbolo utilizado por el evangelista para describir a Dios como un pastor que nos cuida hasta donde puede, tendríamos que decir como seres humanos, hasta donde lo dejamos, y se compromete de nosotros hasta el grado de estar dispuesto a entregar su vida por nosotros. En realidad, este símbolo del pastor tiene varios elementos que vale la pena tomar en cuenta y que lo hace particularmente útil y actual, diría yo, en la situación del mundo en el que estamos viviendo. En primer término, puede contrarrestar nuestra tendencia muy extendida a creer que siempre tenemos la razón y que la mejor persona para saber lo que nos conviene somos nosotros y nosotras, cuando en el fondo, como decía Bagrio Póntico, el que cree que se dirige a sí mismo, muy probablemente está siendo dirigido por un demonio, ¿no? Es decir, por estas realidades distorsionadas de nosotros, de nuestra conciencia, finalmente por nuestro ego. Una de las carencias importantes de nuestro mundo es el sentido de la filiación, no solo la paternidad, que es bien importante, pero no puede haber una experiencia profunda de paternidad si no va acompañada de una vivencia de filiación, de asumirnos como hijos. ¿Qué es lo que está detrás de este misterio y desde luego de la metáfora del pastor? Vuelvo a decir, el tiempo que viví en el campo en Bolivia lo veía muy bien. Eh, las ovejas están metidas en lo suyo. Normalmente están comiendo, a veces prestando atención a lo que está, pero no se dan cuenta de muchas cosas de los alrededores, de los peligros que puede haber, a veces ni siquiera de las cosas buenas, donde hay una buena pastura. De eso se encarga el pastor, de buscar un lugar donde puedan crecer, donde puedan alimentarse, de defenderlas de aquellos peligros que están en los alrededores. Y esa es la imagen que Juan, el Señor, en el Evangelio de Juan, toma para revelarse. Él es este buen pastor que se ocupa de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en el lugar correcto, que estamos haciendo lo correcto, pero nuestro campo de visión es bien pequeñito. Quienes estamos participando de esta Eucaristía, sin lugar a dudas, buscamos vivir nuestra vida centrada en Cristo, en el Señor. Pero eso no siempre se traduce realmente. ¿Qué podemos decir de quienes no han encontrado al Señor, quienes no lo conocen y ni siquiera es un referente en sus decisiones, en su vida cotidiana? Pero quisiera focalizar en esta Eucaristía en nosotras y nosotros. ¿Cuántas veces de veras le dejamos al Señor ser nuestro pastor? Normalmente, a diferencia de lo que presenta el Evangelio, nosotros elaboramos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras metas, sin tomar en cuenta a Dios, muchas veces guiadas o dejándonos guiar por el ego, que en el fondo es una distorsión de la vida, el ego que nos presenta más bien referentes de falsas seguridades como el poder, como la fama, como la plata, etcétera. Y dedicamos poco tiempo a ir a nuestro corazón y escuchar lo que el Señor nos indica, nos invita. Necesitamos desarrollar nuestro sentido de filiación, de hijos, de hijas de Dios.
Por algo el Señor Jesús, en esta revelación definitiva del misterio de Dios, utilizó esa palabra Abba, papá. No dijo amigo, compadre, ni siquiera el contexto del maestro como él lo fue, sino el de padre. Este padre que nos acompaña, que por su, digamos, en la paternidad humana, por la experiencia que tiene, sobre todo cuando es un padre que ha madurado en el arte del amor, que es el arte de vivir, y que nos puede ir dando pautas, nos puede ir modelando en lo que eso significa. Lo mejor que podemos hacer, nos dice el propio Evangelio, es aprender a vivir conscientemente en la casa de nuestro Padre, de nuestro Abba. Recordemos el relato del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, que ya saben ustedes que me gusta llamarle la parábola de los hijos atarantados. Por nuestro atarante queremos construir nuestra vida lejos del Padre, lejos de Dios. Y puede ser que en nuestro discurso no lo veamos así, ¿no? Pues si yo soy creyente, yo busco seguir al Señor Jesús, etcétera. Pero si hacemos eh, un análisis honesto, humilde, de cómo tomamos nuestras decisiones concretas. Fíjate últimamente en la última semana de tu vida, esta última semana, o este último mes, este último año, cómo tomaste tus decisiones. ¿Las tomaste sintiéndote, viviéndote en la presencia de tu Padre, de tu Abba? ¿Le preguntaste cómo quieres que amemos hoy? ¿Cómo quieres que me gaste todo lo que me has dado, empezando por la propia vida, que se traduce en tiempo? ¿Cómo quieres, Señor, que nos gastemos el tiempo de mi vida? ¿Con quiénes? ¿De qué forma? ¿De qué manera? O lo que es más común, pues seguimos esta inercia de un mundo que nos vende que la autonomía entendida como absoluta independencia y separación de los demás, y de tomar la rienda de tu vida en tus manos, prescindiendo de los otros y del otro con mayúscula, ¿cuántas veces en realidad nos vamos por ese camino? Quienes han tenido una mala experiencia de paternidad, pues se entiende que no saben lo que es eso, como cuando hablamos del rey, ¿no? Y le asignamos a Dios ese título de rey y recordamos, pues, los reyes de este mundo que están tan desprestigiados y nos cuesta mucho trabajo decirle a Dios rey. Por eso el Señor y Dios que lo guiaba, su Padre que lo guiaba a través del Espíritu, usa este término de Abba, de papá, de quien eh, nos acompaña. Y la figura del pastor es equiparable, es paralela, es lo mismo. Es alguien que ama a sus ovejas, es alguien que tiene eh, como ya decía, una visión más complexiva, más general, que nunca las va a llevar a un lugar equivocado. Desde luego, el buen pastor lo subraya el texto que acabamos de escuchar. Y es un buen pastor porque ama tanto a sus ovejas que está dispuesto a dar su vida por ellas. Recordemos que el mismo Evangelio de Juan, 4 capítulos más adelante, en el capítulo 14, subraya que eso es lo que el Señor va a hacer por nosotros, entregar su vida. Nadie tiene un amor más grande que el que entrega su vida por sus hermanos. Vemos cómo todo en el Evangelio se va tejiendo. Conforme seguimos a Jesús y acogemos no solo su enseñanza, sino su presencia que nos comunica, que nos modela nuestra vocación, nuestra dignidad, pues nuestras vidas van cambiando porque se van reconociendo en aquel que nos llamó a la existencia a su imagen. De ahí la importancia, como les comentaba, de cultivar este espíritu de filiación, de confianza, de amor, de docilidad en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, Esta imagen, por ejemplo, del niño o la niña que ante una situación que le deja perpleja o que le asusta, va corriendo y se abandona en el regazo de la mamá, en el regazo del papá.
y siente ese abrazo de quien la ama, de quien la protege desde ese amor. Siente que absolutamente todo ese ser está volcado a darle vida, a proteger su vida, a llevar a plenitud esa vida. Ese es el Dios que se nos manifiesta cuando, haciendo silencio, entramos a nuestro corazón, dejando a un lado muchas de otras imágenes distorsionadas de Dios como superhéroe, de Dios como padrino poderoso, de Dios como capataz. Dejamos que nos muestre que es un Padre amoroso, que no nos observa para juzgarnos, sino que nos contempla amorosamente, que es un pastor que se ocupa de que no nos falte nada, que nos protege de los peligros que nos vean cuando le hacemos caso, y finalmente que está dispuesto a entregar su vida para que nosotros tengamos vida. Este misterio de la vida que se entrega para generar vida no implica necesariamente el drama digamos, del martirio de sangre o de la entrega del bios para que las demás personas tengan vida. En cada momento Dios se nos entrega, como recuerda San Ignacio, en todo lo que nos rodea. Cuando vemos un árbol, es Dios que se está entregando, que nos da vida. Cuando vemos una montaña, cuando vemos todo lo que ha salido de sus manos, es este Dios que entregándose nos da vida. Así como a nosotros nos cuesta trabajo gastarnos el tiempo con las demás personas, porque se lo dedicamos a nuestro ego, tristemente, la mayor parte, no es así con Dios. Cada vez que acudimos a encontrarnos con Él, nos topamos con alguien que nos espera, que nos escucha, que quiere comunicarse, que quiere comunicarnos vida, una manera concreta de ir encauzando, dirigiendo nuestra vida hacia la plenitud. Finalmente, vamos ahora a celebrar el resto de la Eucaristía, donde efectivamente recordamos a este pastor que se entrega, a este Dios que nos comparte lo que es, se nos da en su cuerpo y en su sangre, y a través de eso nos nutre y nos transforma, nos da esta vida plena que es lo que desea para cada una y cada uno. Que sepamos escuchar esta voz, que siempre es una voz de amor, y dejarnos conducir por ella. Que así sea. Les invito a que esta semana, perdón, la dediquemos realmente a pedir la gracia de crecer en nuestra conciencia de filiación, de hijas, de hijos, de Abba, de ovejas, es decir, de personas guiadas, sanadas, salvadas, protegidas por este pastor que nos ama hasta entregar la vida por nosotras y nosotros. Que todos los días podamos acudir a Dios con esa actitud, que escuchemos con atención lo que nos comparte, lo que nos comunica, que lo acojamos y que nos dejemos guiar cada vez con mayor alegría y convicción por estos caminos que siempre llevan a la vida plena. Que tengan una excelente semana, Dios con ustedes.